Muy bien, estimados estudiantes, vamos a hablar sobre lo que es administración de oxígeno, ¿sí? Para lo cual vamos primeramente a ver a qué hace referencia la oxigenoterapia, ¿sí? Entonces tenemos pues que la oxigenoterapia pues es el transporte de oxígeno, ¿sí? O2 y la entrega pues de este oxígeno como tal a nuestros tejidos por medio de lo que es la circulación mayor o circulación sistémica. Es una medida terapéutica utilizada en pacientes con patologías respiratorias, cardiovasculares y en medicina crítica. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en agua. No es un gas inflamable, pero sí es comburente, ¿sí? Comburente hace referencia a que es oxidante. Ejemplo, el agua oxigenada que actúa como antioxidante. Ujú. Luego tenemos aquí unos pequeños términos que vamos a utilizar dentro de lo que es ya la oxigenoterapia y que tenemos que tenerlos bien claros. Uno de ellos, pues, es la fracción inspirada de oxígeno, conocida con sus siglas FiO2. Esta, pues, es expresada en concentración y se mide en porcentajes, ya sea 20%, 24% y 25%, ¿sí? Luego tenemos lo que es hipoxia, que la hipoxia pues es el déficit de O2 en los tejidos. La hipoxia nosotros la valoramos por medio de la oximetría de pulso al momento de que colocamos el saturador a nuestro paciente. Luego tenemos la hipoxemia, ¿sí? Que es la disminución de lo que es la presión de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio, que corresponden a saturaciones de O2 del 90%, ¿sí? Para nosotros valorar una hipoxemia, realizamos pruebas de laboratorio en el caso de, pues, una gasometría arterial. Esta nos daría la corroboración de una hipoxemia en casos que los valores estén alterados por encima de los 60 miligramos de mercurio. Y luego tenemos el flujo, que es una cantidad de gas administrado medido en litros por minuto. Estos cuatro términos son los que más vamos a ir utilizando en lo que se refiere a la oxigenoterapia o la administración de oxígeno a nuestros pacientes. Y luego de eso vamos a ver los insumos que vamos a usar para poder administrar oxígeno adecuadamente. Y pues de los insumos que nosotros vamos a disponer, pues son los siguientes. En primer lugar, una fuente de suministro de oxígeno. Esto pues nos va a ayudar porque esta almacena lo que es el oxígeno y lo distribuye como tal, que son los tanques de oxígeno en general, que como ustedes pueden saber y son manuales y también en los hospitales se encuentran empotrados mediante tuberías que están previamente ya estructuradas como tal. Luego tenemos lo que es el regulador, ¿sí? O también conocido como manómetro. Este de aquí nos va a ayudar a regular la presión de salida del oxígeno, que ustedes como lo pueden visualizar está aquí cerca del tanque, que tienen estos dos tipos de válvulas, así como si fueran de un reloj como tal. Luego tenemos el flujómetro, ¿sí? El flujómetro, que ustedes lo van a ver aquí ya también. Espérenme para ver si les puedo subrayar. Ya. Este de aquí es el flujómetro, ¿sí? Este flujómetro nos va a permitir, pues, a controlar la cantidad de litros por minuto que van a ser administrados de oxígeno. Este flujómetro viene también en una especie de brújula, ¿sí? En la cual
se encuentra una aguja, que esa es la que nos va a ayudar a medir pues la cantidad de litros por minuto que va a ser administrado. O también a su vez se va a encontrar, como está en la imagen, con una bolita de mercurio que nosotros vamos a ir regulando según la cantidad de oxígeno que requiera nuestro paciente como tal. Dicen ese flujo. Ah, no. Flujómetro. Ya, el flujómetro nos sirve para regular la cantidad de litros por minuto que va a salir de la fuente del suministro indicado, es decir, del tanque de oxígeno. Con esto nosotros regulamos la cantidad de litros por minuto que vamos a administrar de oxígeno a nuestro paciente como tal. Y en los otros no hay cómo regular, solo en ese flujómetro nomás se hace la regulación. Sí, Y en los otros en el no. flujo. Como les mencioné, el flujómetro viene de esta forma, en el cual pues viene una bolita de mercurio que nosotros podemos regular, o a su vez también viene en un tipo de brújula en el cual nosotros regulamos mediante una aguja, ¿sí? Viene de las dos formas el flujómetro. El de acá que podemos ver y que también voy a subrayar. Dijo que ayuda el regulador. Este de aquí es el que nos ayuda a regular la presión de oxígeno, ¿sí? Que ya es totalmente diferente. Este nos ayuda a regular la presión y lo que es el flujómetro nos ayuda a regular los litros por minuto, es decir, el flujo de oxígeno que va a ser administrado a mi paciente. Y luego tenemos lo que es el humidificador, ¿sí? El humidificador pues va a ser el recipiente en el cual se introduce agua destilada y permite la humidificación del oxígeno como tal. En tal razón, nosotros al momento de colocar lo que es agua destilada, aquí en el humidificador vamos a colocar las 2/3 partes de agua destilada y lo demás va a quedar ahí en vacío, ¿sí? Para que pues por medio de ese espacio el oxígeno pueda ser humidificado como tal. Esto dentro de los insumos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Esta fuente de suministro, como yo ya les mencioné, puede ser ya sea el tanque de oxígeno, que nosotros lo llevamos, es manual y tal, lo podemos transportar, o a su vez puede ser el oxígeno empotrado, que ya se encuentra en clínicas o hospitales, que regularmente ya se tiene esto. ¿Sí? Mediante los sistemas de administración de oxígeno se consigue introducir el oxígeno en la vía aérea. En el mercado existen varios de ellos, ¿sí? Varios de implementos que nos permiten e insumos que nos permiten administrar oxígeno a nuestra vía aérea, para lo cual tenemos nosotros aquí unos insumos de bajo flujo y unos insumos de alto flujo, ¿sí? Dentro de los insumos de bajo flujo tenemos las cánulas nasales, las máscaras simples, máscaras con reservorio, y en el alto flujo tenemos las mascarillas de Ventura. Vamos a observar en primera instancia lo que son los de bajo flujo. Dentro de los de bajo flujo tenemos en primer lugar lo que es la cánula nasal, ¿sí? Esta cánula nasal como tal consiste en un tubo o una manguera plástico suave y flexible con dos salidas o puntas que se adaptan en las fosas nasales, ¿sí? Estas puntitas de aquí, ¿sí? Se adaptan fácilmente a las fosas nasales y se mantienen sobre los pabellones auriculares. En este lugar, como ustedes lo pueden ver en la imagen que está proporcionada aquí en las diapositivas. Esta es la cánula nasal, ¿sí? Ahora, ¿qué cantidad de oxígeno puede ser administrada por esta cánula nasal? Vamos a verla en la siguiente diapositiva, ¿sí? El oxígeno administrado por cánula nasal puede ser un flujo de hasta máximo 5 litros por minuto, ¿sí? Es decir, que si mi paciente tiene la necesidad de administrarse de 1 a 5 litros por minuto, yo puedo hacer uso de este insumo que es la cánula nasal, ¿sí?
Dentro de lo que es el flujo de 1 litro por minuto, que tenemos que nos da una concentración aproximada de oxígeno del 24%, en 2 litros 28%, en 3 litros por minuto 32%, 4 litros por minuto 36% y 5 litros por minuto 40%. Esto es el máximo como tal, ¿sí? Dentro de las indicaciones del uso de cánula nasal, pues nosotros generalmente lo usamos en lo que es una hipoxemia leve o moderada. Es decir, cuando los valores de lo que es la presión arterial de oxígeno se encuentran de 60 a 70 milímetros de mercurio. Liz, tengo una preguntita. ¿En qué, por ejemplo, si una persona está saturando, digamos, 50, ahí ya se le pone, ahí va esta tabla dentro? Depende de lo que avanzan a respirar, digamos, si mide 40, 30, igual se va poniendo, digamos, si mide 50, en 1 por minuto, que son 24%, y si mide 40, así mismo, va aumentando, porque ahí no entiendo bonito. No. En este caso, como ya les mencioné, nosotros tenemos que valorar pues a nuestro paciente como tal. Si nuestro paciente está saturando 50%, sí, ya va a ser una hipoxia sumamente severa. Y aquí nosotros ya tenemos que utilizar prácticamente una ventilación mecánica o artificial para ayudar a nuestro paciente. Tenemos que darle más flujo de oxígeno, ¿sí? Por eso les mencioné que los pacientes que hacen uso de esta cánula nasal, pues son pacientes que realmente pues tienen un proceso respiratorio pues leve o moderado, ¿sí? Ejemplo, pues una hipoxia ya sea leve o moderada, entre unos 85 a 90 de saturación, ¿sí? Si es menos de eso, ya vamos a utilizar otro Ya le tipo de entendí. insumos. Ya. Y solamente lo que les menciono es que al momento de aquí del flujo que nos menciona 1 litro por minuto, nos hace referencia a que la concentración de oxígeno es 24%, ¿sí? Es decir, que si mi paciente tiene 50 de saturación y yo le pongo 1 litro por minuto, pues 24% más 50 va a ser 74%. No está aportando el oxígeno necesario para mi paciente como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya haría uso de otro tipo de insumo que me ayude a la aportación más completa de oxígeno hacia el organismo de mi paciente. ¿Perdón? Ya le Era solo un ejemplo. Era un ejemplo. Sí, me hacía referencia al que un paciente está saturando 50%, ¿sí? Y hacemos referencia al cuadro del oxígeno que es administrado por cánula nasal, que nos dice 1 litro por minuto nos aporta 24% de oxígeno. Si mi paciente está saturando 50%, ¿sí? Porque recuerden que la saturación se mide en porcentaje. Si mi paciente está saturando 50% y solo le administro 1 litro por minuto, quiere decir que solamente estoy aportando 24% de oxígeno en mi paciente. En tal caso, debería yo administrar mayor flujo de oxígeno para que mi paciente pues se pueda recuperar de ese estado como tal. ¿Sí? Lisa, disculpe, o sea, 1 litro de oxígeno, ¿o cómo es? O sea, ¿es el 24% nomás? Sí, 1 litro por minuto sería solo equivalente al 24% de concentración de oxígeno que va a ser administrado a mi paciente. Ya, gracias, Lisa. Sí, recuerden chicos que nosotros, bueno, para hacer uso de la administración de oxígeno no lo tenemos que hacer deliberadamente. Sí, obviamente tenemos que esperar la indicación médica de acuerdo pues a la necesidad de nuestro paciente, ¿sí? De acuerdo a la patología que también esté presentando nuestro paciente, ¿sí? Por eso les hice referencia a que nosotros, aparte de ver la saturación de oxígeno, también se recomienda hacer una prueba de una gasometría arterial, ¿sí? Que esto nos ayuda a medir los gases arteriales de nuestro organismo. Y ahí podemos visualizar de mejor manera, ¿sí? El grado de lo que es la hipoxemia como tal del paciente, si está leve, moderada o grave. Y ahí nosotros poder
administrar el oxígeno que requiere el paciente. ¿Y cuál es la complicación de que se la administración de una aplicación médica en oxígeno? Sí, pero el paciente puede hacer un neumotórax, es decir, que se llene de oxígeno el paciente como tal. Ujú. Tengo una pregunta. Y según lo que le entiendo yo, de acuerdo a la saturación, se puede ver si se pone, por ejemplo, una cánula o una Sí, mascarilla, sí, ¿verdad? sí. Obviamente, claro, de acuerdo a la saturación del paciente, nosotros vemos cuál administramos, si una cánula o una mascarilla. Por eso estamos viendo, sí, recuerden que una cánula nasal es para un aporte leve de oxígeno como tal. Ahora, tenemos lo que es la mascarilla simple, ¿sí? Este es un dispositivo transparente y flexible que cubre toda la boca y la nariz del paciente, con dos orificios laterales para la exhalación de lo que es el dióxido de carbono y la entrada del aire ambiental como tal, ¿sí? Esta mascarilla simple nosotros ya la vamos a utilizar en una hipoxemia leve o moderada y también en casos de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y también para mayor control de lo que es la frecuencia de oxígeno como tal en nuestro organismo, ¿sí? Con esta se hacen las nebulizaciones también. Hay una específica, esta solamente es la mascarilla simple. Hay otra específica que es la mascarilla con nebulizador, ¿sí? En la cual nosotros colocamos pues la medicación y hacemos la nebulización respectiva. Pero esta no, esta es simple nomás. No tiene cámara, hay una que tiene una camarita debajo y ahí pues está para poder nosotros administrar o colocar algún tipo de medicación y pues poder realizar la nebulización. Disculpe, Listen, entonces también se la puede usar para un efisema pulmonar, ¿verdad? Para un enfisema pulmonar es recomendable utilizar mejor la mascarilla de Venturi o utilizar una mascarilla ya con reservorio que vamos a ver más adelante. Dentro de lo que es la relación entre tasa de flujo y la concentración de oxígeno, pues aquí ya vemos que esta mascarilla nos proporciona de 5 hasta 7 litros por minuto, ¿sí? En el cual pues ya vamos a ver que en 5 litros por minuto nos aporta un 40% de oxígeno, en 6 litros un 50% y en 70 litros pues un 60% pues de concentración aproximada de oxígeno como tal, ¿sí? Gracias pues que esta mascarilla simple, como ya les mencioné, pues tiene una estructura cerrada, sí, y que también permite la exhalación del dióxido de carbono. Luego tenemos lo que es la mascarilla con reservorio, sí, como ustedes pueden ver. Esta mascarilla pues consiste pues en las mismas características que tiene una mascarilla simple, simplemente que se le añade una bolsa de reservorio con una capacidad máxima de 150 ml, así como un máximo, así como una conexión a la fuente de oxígeno y una válvula unidireccional en el sentido de la inspiración del paciente, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya estaríamos administrando mayor flujo de oxígeno a nuestro paciente gracias a el reservorio que presenta esta mascarilla como tal, ¿sí? Esta mascarilla de reservorio como tal ya va a ser utilizada, ¿sí? En pacientes que tengan una hipoxemia moderada o severa, ¿sí? En pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un edema agudo del pulmón, en intoxicaciones por inhalación. Y dentro del flujo que nos da esta mascarilla con reservorio, tenemos que nos da de 8 a 12 litros por minuto y de 10 a 15 litros por minuto, ¿sí? Que más o menos va a ser un flujo de 60 a 80% de oxígeno a nuestro organismo como tal. Esto ya nos daría mayor aporte de oxígeno y pues en estos casos que yo les indiqué son los que más nos podrían ayudar. Luego ya tenemos los sistemas de alto flujo, ¿sí?
Estos sistemas de alto flujo son sistemas que proporcionan todos los gases necesarios y la cantidad exacta de oxígeno, sin tener en cuenta la respiración del paciente, ¿sí? Es decir, nosotros este sistema de alto flujo podemos colocar a pacientes que están en grado de inconsciencia, ¿sí? Y que al momento de nosotros realizar el control de sus signos vitales, vemos que están considerablemente bajos, ¿sí? Entonces, estos sistemas de alto flujo nos permiten administrar grandes cantidades de oxígeno, independientemente de que el paciente esté respirando o no. Obviamente esto ya lo utilizaríamos más como práctica de primeros auxilios o en pacientes que están bien complicados como tal en su estado de salud, ¿sí? Y como una mascarilla del sistema de alto flujo tenemos a la mascarilla de Venturi, ¿sí? Esta mascarilla de Venturi tiene un sistema que permite la concentración exacta de oxígeno proporcionada a niveles entre el 24 y el 60%, ¿sí? De lo que es oxígeno hacia nuestro organismo. Esta mascarilla de Venturi pues tiene lo que es un nivelador, ¿sí? En la parte inferior de su mascarilla para nosotros por ahí poder regular pues la cantidad de oxígeno que va a ser proporcionada a mi paciente como tal, ¿sí? Esta mascarilla de Venturi está indicada en pacientes ya con insuficiencia respiratoria aguda y crónica como tal. Dicen una preguntita, sea de acuerdo a cómo lo va necesitando el paciente, se le va aplicando, se le va poniendo, perdón, la cánula que necesita para respirar. Sí, Porque ¿qué pasaría si se le pone una cánula, se le pone demasiado oxígeno y no lo necesita mucho? Ahí se complicaría, me imagino. claro. Nosotros pues ahí vamos a complicar a nuestro paciente. Nuestro paciente va pues a ver resequedad, primeramente sus mucosas como tal. Va a darle una cefalea, va a poder tener signos también de afonía, ¿sí? El paciente va a tener esta dificultad para poder hablar y tal. Entonces, pues bueno, nosotros esto también, como les dije, también nos tenemos que manejar de acuerdo a las indicaciones médicas, ¿sí? A menos que sea un proceso de emergencia que nosotros debemos administrar oxígeno, pero no a grandes cantidades, sino a una cantidad considerable, 1 litro o 2 litros por minuto, de acuerdo pues al requerimiento de nuestro paciente como tal, ¿sí? Sí, ya luego el médico, pues luego de hacer todos los exámenes y el chequeo previo, nos solicita o indica una cantidad a administrarse mayor, pues eso vamos a seguir esa directriz con pues la venia del médico, si es la indicación que da el médico, luego de poder realizar una gasometría arterial, luego de todos los medicamentos que han tomado. Entonces, Ya listo. esto. Bien, vamos a seguir, por favor, ¿sí? Esto pues dentro de lo que es los tipos de insumos que vamos a utilizar para la administración de oxígeno, la oxigenoterapia. Ya, luego pues más adelante o ya en clases presenciales yo les hablaré pues de lo que son ya los sistemas para nebulización, ¿sí? Cómo nosotros vamos a hacer y todo esto. Obviamente aquí también en las nebulizaciones nosotros también tenemos que tener en cuenta indicaciones médicas, ¿sí? No vamos a hacer nebulizaciones por hacer o administrar medicamentos por así, sin más, sin prescripción, ¿sí? Porque aquí ya vamos a utilizar ejemplo de dexametasona, bromuro dipatropio, ¿sí? Pero tenemos que utilizarlo pues a cantidades adecuadas para que no le haga daño a nuestro paciente, ¿sí? Y vamos a ver los cuidados de enfermería en lo que es la oxigenoterapia, ¿sí?
En primera instancia, si no hay contraindicación, pues vamos a aplicar la mascarilla, ¿sí? Abrir el oxígeno al flujo prescrito y asegurarse del correcto funcionamiento del sistema, es decir, que la mascarilla, ya sea simple, con reservorio, sea cánula nasal, ¿sí? Esté correctamente colocada y funcionando. Una vez iniciada la oxigenoterapia, explicar al paciente los efectos que puede notar y los síntomas sobre los que debe informar. En el caso que el paciente presente cefalea, ¿sí? Presente resequedad de sus mucosas, eso le podemos explicar a nuestro paciente para que él nos pueda informar, ¿sí? Confirmar la adecuada ventilación del paciente, ¿sí? Esto mediante los signos vitales. Constatar la adecuada oxigenación, saturación de oxígeno y gasometría arterial. Vigilar la aparición de signos y síntomas relacionados con alteración en la oxigenación. Vigilar la aparición de alteraciones en mucosas y piel. Revisamos periódicamente la correcta inserción de la cánula y el resto de tubuladora, ¿sí? En el caso, pues, hay pacientes que son, tienen algún problema de salud mental, pacientes adultos mayores, ¿sí? Que les molesta estar colocados este tipo de insumos como tal. Entonces, a veces se retiran. O por el movimiento también de estos pacientes. Y si no la hemos colocado muy bien, pues esta cánula nasal va a estar a un lado, no va a estar administrando oxígeno adecuadamente, ¿sí? O hay casos en el cual nosotros no regulamos adecuadamente lo que es el oxígeno de nuestro paciente y solo le están administrando 0,5% cuando tienen que haber administrado 2%. Entonces, aquí ya tenemos que tener muy en cuenta todo esto, ¿sí? Cambiar periódicamente el dispositivo por uno nuevo, ¿sí? En general, dentro de lo que son guías y protocolos, nos mencionan que podemos cambiar de 2 a 4 semanas, ¿sí? Pero es recomendable cambiarla cada 7 días, ¿sí? Y pues si en el caso hay esta cánula, mascarilla como tal, se encuentra con algún tipo de, ya sea algún tipo de esputo o tal, ¿sí? Nosotros podríamos retirarlo inmediatamente y cambiar por otro, ¿ya? Y pues registrar puntualmente todos los cuidados y procedimientos que le realizamos a nuestro paciente, especialmente los relacionados con los cambios de flujo de oxígeno, las alteraciones gasométricas o los signos y síntomas experimentados por el paciente, ¿sí? Entonces, pues nosotros si cambiamos oxígeno como tal, ejemplo, el médico me dejó indicado 2% de oxígeno o administre 2 litros por minuto de oxígeno a nuestro paciente. Sí, y dentro de mi turno, nuestro paciente comenzó a desaturar. Por más que tenía los 2 litros por minuto, el paciente tiene una saturación de 86% y tal. Y nosotros le subimos a 2,5% para que pueda regular su saturación. Y ya llega a 95, 94%. Entonces, todo eso debemos de informar, ¿sí? Para que pues todo el equipo de salud esté enterado de la situación del paciente y así poder tomar las medidas respectivas en esto. Esto pues en general dentro de los cuidados de enfermería en pacientes que estén colocados o necesiten la administración de oxígeno y estén colocados esos tipos de insumos como cánulas, mascarillas. Una preguntita, todos estos cuidados en enfermería se los sacan de aquí, del